Romper un triple empate histórico en el liderato del Mundial requiere nervios de acero. Pero hacerlo después de que tu equipo cometa un error estratégico bajo el coche de seguridad, eso es nivel de leyenda. Bienvenidos al Gran Premio de Alemania 2008. Hockenheim nos recibió con una tensión máxima. Hamilton, Massa y Räikkönen llegaban igualados a 48 puntos en la cima de la tabla. Todo se iba a definir por una pole position magistral, un incidente mecánico inesperado y una de las remontadas más agresivas de toda la temporada. El sábado, Lewis Hamilton demostró una superioridad absoluta, logrando la pole position. Felipe Massa aseguró el segundo lugar para Ferrari, dejando claro que la lucha por el título sería un duelo directo desde la primera curva. Por su parte, el vigente campeón del mundo, Kimi Räikkönen, sufría un fin de semana gris y sin ritmo, clasificando en una lejana sexta posición. El domingo, Hamilton dominaba la prueba con autoridad hasta la vuelta 35. Un fallo repentino en la suspensión del Toyota de Timo Glock provocó un fuerte impacto contra el muro, obligando a la salida inmediata del coche de seguridad. Mientras la mayoría entró a boxes, McLaren cometió un error de cálculo y dejó a Hamilton en pista. Al reanudarse la carrera, Lewis perdió su ventaja y cayó hasta la quinta posición tras realizar su parada obligatoria. Lo que siguió fue una exhibición de talento puro. Con neumáticos frescos, Hamilton inició una cacería implacable. Superó a Massa con una frenada al límite en la mítica horquilla de Hockenheim, curva 6, aprovechando a la perfección el rebufo en la larga zona de aceleración parabólica. Pero aún quedaba un obstáculo: Nelson Piquet Jr. El brasileño de Renault, que había partido 17, se encontraba liderando gracias a una estrategia de una sola parada que cuadró perfectamente con el accidente de Glock. Hamilton no tuvo piedad. 3 vueltas después, repitió la dosis en la misma horquilla, recuperando la punta ante la mirada atónita de un Piquet, que, aún así, defendía con orgullo su posición. Lewis Hamilton cruzó la meta para llevarse una victoria heroica. Nelson Piquet Jr. logró un histórico primer podio al terminar segundo, y Felipe Massa rescató el tercer puesto para Ferrari. El fantasma del campeón pesó sobre Räikkönen, quien no pudo recuperarse y cruzó la meta en la misma sexta posición. Alemania puso fin a la igualdad y definió el nuevo orden del Mundial. Lewis Hamilton se escapa como líder solitario con 58 puntos. Felipe Massa se mantiene a la caza con 54 unidades. Kimi Räikkönen cae al tercer puesto con 51 puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari lidera con 105 puntos, seguido por BMW Sauber con 89 y McLaren con 86. La batalla por la corona se ha vuelto personal. Dejamos las tierras germanas para viajar a un circuito donde adelantar es casi imposible. Siguiente parada: el calor extremo y el desafío técnico del Gran Premio de Hungría. Imagínate ejecutar la mejor salida de tu carrera, dominar cada vuelta con una precisión absoluta y perderlo todo por un fallo mecánico a solo 3 vueltas del final. Bienvenidos al Gran Premio de Hungría 2008. Llegábamos al revirado circuito de Hungaroring, conocido como el Mónaco sin muros, bajo un calor sofocante que superaba los 30 grados en el aire y los 45 en el asfalto. Con el Mundial al rojo vivo, lo que prometía ser una clase magistral de Felipe Massa se transformó en uno de los desenlaces más crueles y dramáticos de la era moderna. El sábado, McLaren impuso un dominio asfixiante. Lewis Hamilton logró la pole position con una vuelta quirúrgica, acompañado por su compañero Heikki Kovalainen, en un doblete que parecía sentenciar la carrera antes de empezar. Felipe Massa, que venía de una racha irregular, partía desde la tercera posición. En un trazado donde adelantar es estadísticamente casi imposible, el brasileño enfrentaba un reto monumental: superar a las 2 flechas de plata antes de que se escaparan en el horizonte. Al apagarse los semáforos, el mundo fue testigo de una arrancada de antología. Con una tracción perfecta, Massa devoró el espacio de Kovalainen y se emparejó de inmediato con Hamilton. Lo que ocurrió en la primera curva fue puro arte. Massa estiró la frenada por el exterior hasta el límite absoluto, manteniendo el coche por fuera para obligar a Hamilton a ceder el vértice. En apenas 500 metros, Massa había pasado de la tercera a la primera posición en una maniobra de altísimo riesgo y precisión técnica. A partir de ahí, el Ferrari número 2 impuso un ritmo demoledor, construyendo una ventaja sólida que dejó a Hamilton sin respuestas estratégicas durante el primer tercio de la prueba. La tensión aumentó cuando Hamilton, en su intento desesperado por dar caza al brasileño, sufrió un pinchazo repentino en su neumático delantero izquierdo durante la vuelta 41. El McLaren tuvo que recorrer medio circuito sobre la llanta, dañando el fondo plano,
y cayendo hasta la 10ª posición. Con Hamilton fuera de la pelea por el podio, la victoria de Massa ya no era solo probable, parecía una formalidad matemática. Sin embargo, el destino guardaba un golpe final. A falta de solo 3 vueltas, exactamente al inicio del giro 68, el motor V8 de Massa sufrió un fallo estructural repentino justo en la recta principal, frente a su propio muro de boxes. Una biela dijo basta. El silencio sepulcral que siguió al estallido del motor y la densa columna de humo blanco sentenciaron su carrera. Massa bajó del coche cabizbajo, consciente de que acababa de perder una victoria que ya tenía en el bolsillo. Gloria inesperada y estadísticas. El desastre de Ferrari le entregó el liderato a Heikki Kovalainen, quien cruzó la meta para lograr su primera y única victoria en la Fórmula 1. Con este triunfo, el finlandés se convirtió en el piloto número 100 en ganar un gran premio en la historia de la categoría. El podio fue una colección de sorpresas. Timo Glock logró un histórico segundo lugar para Toyota, resistiendo la presión final de un Kimi Räikkönen que completó el podio en la 3ª posición tras marcar la vuelta rápida de la carrera. El asfalto húngaro dejó un campeonato sumamente apretado y una sensación de injusticia deportiva para el piloto brasileño. Lewis Hamilton logró remontar hasta el 5º puesto, manteniendo el liderato con 62 puntos. Kimi Räikkönen subió al 2º lugar con 57 unidades. Felipe Massa, tras su abandono, cayó al 3er puesto con 54 puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari lideraba con 111 puntos, seguido por McLaren con 100 y BMW Sauber con 90. La fiabilidad mecánica volvió a ser el juez supremo de este mundial. Esos 10 puntos perdidos en el último suspiro de Hungría serían recordados meses después, en la mítica final de Interlagos. Pero antes de eso, la F1 debía viajar a un territorio desconocido. Siguiente parada: el estreno del Gran Premio de Europa en las calles de Valencia. Imagínate buscar redención tras un fallo mecánico devastador, enfrentando un circuito callejero completamente nuevo, donde el asfalto alcanza los 45 grados y el más mínimo error de cálculo te envía directo al muro. Bienvenidos al Gran Premio de Europa 2008. Valencia se estrenaba en el calendario mundial con un trazado urbano de altísima velocidad que rodeaba el puerto de la Copa América, desafiando a los pilotos con 25 curvas técnicas y muros implacables. Lo que prometía ser una prueba de fuego para la fiabilidad se convirtió en la oportunidad perfecta para que Felipe Massa demostrara su resiliencia tras el amargo final en Hungría. Todo se definiría por una pole position magistral, una gestión de neumáticos impecable y un drama en los boxes que mantuvo a la escudería Ferrari al borde del colapso. El sábado, Felipe Massa demostró una capacidad de adaptación asombrosa. Con una precisión quirúrgica sobre el polvo y la arena del nuevo asfalto, el brasileño firmó una pole position incontestable. Lewis Hamilton aseguró el 2º lugar para McLaren, mientras que Robert Kubica volvía a brillar colocando su BMW Sauber en la 3ª posición. La parrilla estaba lista para una batalla de resistencia física bajo un sol abrasador. El domingo, al apagarse los semáforos, Massa realizó una salida de manual, defendiendo el liderato ante el acoso constante de Hamilton. A pesar de rodar con síntomas de gripe y espasmos en el cuello que mermaban su capacidad física, el británico imprimió un ritmo frenético, tratando de forzar un error del piloto de Ferrari en cada frenada. Sin embargo, Massa condujo con una concentración absoluta, marcando vueltas rápidas consecutivas, en un circuito donde la degradación de los neumáticos era una incógnita total. La tensión alcanzó su punto crítico en la vuelta 37. Durante su segunda parada en boxes, Ferrari vivió un momento de caos. Massa recibió la señal de salida justo cuando el Force India, de Adrian Sutil, circulaba por el carril de pits. Ambos monoplazas rodaron en paralelo en una maniobra extremadamente ajustada, que fue puesta bajo investigación inmediata por los comisarios por una salida insegura. La incertidumbre sobre una posible sanción de tiempo acompañaría a Massa hasta el final de la carrera, pero el drama para Ferrari no terminó ahí. Kimi Räikkönen, intentando recuperar terreno, sufrió un incidente en su parada, donde golpeó accidentalmente al mecánico Pietro Mondini al arrancar antes de tiempo con la manguera aún conectada. Pocas vueltas después, el desastre fue total para el finlandés. Su motor Ferrari sufrió la rotura de una biela en la recta principal, el mismo fallo estructural que Massa padeció en Hungría, obligándolo a retirarse y dejando a la escudería con toda la presión sobre los hombros del brasileño. A pesar de la incertidumbre por la investigación de los comisarios y el calor asfixiante, Felipe Massa no perdió el enfoque. Cruzó la meta para llevarse una victoria dominante y redentora, logrando el 4º hat-trick de su carrera con pole, victoria y vuelta rápida.
Lewis Hamilton aseguró un valiosísimo segundo lugar para proteger su ventaja en el Mundial, y Robert Kubica completó el podio con una consistencia admirable. El estreno de Valencia apretó aún más la lucha por la corona. Lewis Hamilton lidera el Mundial de Pilotos con 70 puntos. Felipe Massa asciende al segundo lugar con 64 unidades, recortando la distancia de forma peligrosa. Kimi Räikkönen, tras su segundo abandono consecutivo, cae al tercer puesto con 57 puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari se escapa con 121 puntos, seguido por McLaren con 113 y BMW Sauber con 96. La batalla por el título ha entrado en una fase de eliminación donde la fiabilidad es tan importante como la velocidad. Dejamos el puerto de Valencia para viajar a las montañas de las Ardenas, al circuito más legendario y místico del mundo. Siguiente parada: la lluvia, el caos y la polémica del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Imagínate ganar la carrera más difícil del año bajo un diluvio, celebrar en lo más alto del podio y descubrir 2 horas después que una decisión técnica te ha arrebatado la victoria. Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica 2008. Spa-Francorchamps, el trazado más legendario y exigente del mundo, nos recibió con su misticismo habitual. Lo que comenzó como una exhibición de pilotaje en seco, se transformó en un thriller de supervivencia en las últimas 3 vueltas. Todo se definiría por un duelo épico entre los 2 mejores pilotos de la parrilla, una maniobra al límite de la legalidad y una sanción que cambió el rumbo del campeonato mundial en los despachos. El sábado, Lewis Hamilton demostró por qué es un maestro de la velocidad pura, logrando una pole position magistral. Felipe Massa aseguró el segundo lugar, mientras que Heikki Kovalainen y Kimi Räikkönen acechaban desde la segunda fila. La tensión en la salida era palpable. En Spa, la primera curva de la Source siempre dicta sentencia. El domingo, al apagarse los semáforos, el rey de Spa, Kimi Räikkönen, realizó una arrancada fenomenal. Superó a Massa y, tras un pequeño error de Hamilton en la segunda vuelta, tomó el liderato de la prueba. Durante 40 vueltas, el finlandés controló el ritmo con una autoridad absoluta, pareciendo destinado a su 4ª victoria consecutiva en este circuito. Pero en las montañas de las Ardenas, el clima siempre tiene la última palabra. A falta de solo 3 vueltas para el final, el cielo se cerró y un diluvio repentino inundó sectores específicos de la pista. Con neumáticos para seco sobre un asfalto convertido en una pista de patinaje, Hamilton alcanzó a Räikkönen. En la entrada de la última chicana, Hamilton intentó el adelantamiento, se fue por la zona de escape y regresó a pista por delante de Kimi. Cumpliendo con el reglamento, le devolvió la posición de inmediato, pero aprovechó la succión para volver a superarlo en la siguiente frenada. La lucha fue frenética. Ambos pilotos sufrieron pérdidas de tracción extremas, rodando fuera de la pista y esquivando a los rezagados que trompeaban a su alrededor. Bajo una presión insoportable, Räikkönen perdió la adherencia de su parte trasera en la curva Blanchimont, impactando contra el muro y quedando fuera de combate. Hamilton cruzó la meta en primera posición, seguido por un conservador Felipe Massa y un sorprendente Nick Heidfeld. Sin embargo, el drama apenas comenzaba. 2 horas después del podio, los comisarios determinaron que Hamilton había obtenido una ventaja táctica duradera al cortar la chicana, imponiéndole una penalización de 25 segundos. Esta decisión técnica le entregó la victoria oficial a Felipe Massa, quien ni siquiera había estado en la pelea directa durante ese duelo final. El caos de las Ardenas sacudió las matemáticas del Mundial de forma drástica. Lewis Hamilton mantiene el liderato del Mundial de Pilotos con 76 puntos. Felipe Massa se coloca a solo 2 unidades de distancia con 74 puntos. Robert Kubica sube al tercer puesto con 58 puntos, superando a un Räikkönen que se queda con 57. En el campeonato de constructores, Ferrari se consolida con 131 puntos frente a los 119 de McLaren. La polémica de Spa ha encendido una rivalidad que ya no tiene vuelta atrás. Dejamos el bosque belga para viajar a la casa de Ferrari, al templo de la velocidad. Siguiente parada: el histórico y lluvioso Gran Premio de Italia en Monza, donde un joven talento está a punto de dejar al mundo con la boca abierta. Imagina tener solo 21 años, pilotar para un equipo modesto que solía estar al final de la parrilla y derrotar a los gigantes de Ferrari y McLaren en el circuito más rápido del mundo, bajo una tormenta implacable. Bienvenidos al Gran Premio de Italia 2008. Monza, el mítico templo de la velocidad, nos recibió con un asfalto completamente saturado por la lluvia, transformando las rectas de 340 km/h en una verdadera prueba de supervivencia. Lo que prometía ser un trámite para los aspirantes al título se convirtió en el escenario del nacimiento de una leyenda. Todo se definiría por una gestión de neumáticos perfecta, una visibilidad nula y el talento puro de un joven que estaba a punto de reescribir los libros de historia.
El sábado, el paddock quedó en silencio absoluto. En una sesión de clasificación marcada por el agua acumulada, un joven Sebastian Vettel firmó una vuelta quirúrgica para llevarse la pole position. No solo era su primera pole, sino que lo lograba con un Toro Rosso, el equipo B de Red Bull que heredó las cenizas de la humilde Minardi. Mientras tanto, los líderes del Mundial sufrían el caos climático. Felipe Massa clasificaba sexto y Lewis Hamilton, tras un error de cálculo con los neumáticos en la Q2, caía hasta la 15ª posición. El domingo, debido a la nula visibilidad, la carrera comenzó tras el coche de seguridad. Al retirarse, Vettel no mostró ni un gramo de nerviosismo. Aprovechando que rodaba con aire limpio, el alemán comenzó a construir una ventaja sólida. Mientras él veía el asfalto, detrás de su alerón trasero se formaba un muro blanco de spray que dejaba a sus perseguidores navegando a ciegas a más de 300 km/h. Vettel demostraba una maestría técnica impropia de su edad, acariciando el pedal del freno para evitar el aquaplaning donde otros trompeaban. Se producía entonces la mayor ironía de la tarde. El pequeño equipo italiano, impulsado por motores Ferrari, estaba humillando al equipo oficial de Maranello en su propia casa. Los tifosi no sabían si llorar por la escuderia o celebrar el nacimiento de un nuevo héroe que hablaba su mismo idioma técnico. Detrás, la batalla por el Mundial era feroz. Lewis Hamilton inició una remontada agresiva, superando rivales con maniobras al límite de la adherencia y llegando a soñar con el podio, gracias a una estrategia de una sola parada. Sin embargo, a medida que la lluvia cesaba y la pista pasaba de condiciones extremas a intermedias, la estrategia volvió a ser crucial. El asfalto comenzó a secarse, obligando a Hamilton a entrar de nuevo y frenando su ascenso. Mientras tanto, Vettel y su equipo mantuvieron la calma fría de un veterano, realizando paradas precisas y gestionando el desgaste de las gomas con una madurez asombrosa. Sebastian Vettel cruzó la meta para lograr su primera victoria en la Fórmula 1, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia hasta ese momento, arrebatándole el récord al mismísimo Fernando Alonso. Fue un momento sísmico. El heredero de Minardi ganaba en Italia frente a los ojos del mundo. Heikki Kovalainen aseguró el segundo lugar para McLaren y Robert Kubica completó el podio con otra actuación magistral para BMW Sauber, tras remontar desde la 11ª posición. El resultado en el templo de la velocidad dejó el campeonato en un pañuelo. Lewis Hamilton mantiene el liderato del Mundial de Pilotos con 78 puntos. Felipe Massa le pisa los talones a solo una unidad de distancia con 77 puntos. Robert Kubica se consolida en la tercera posición con 64 puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari lidera con 134 puntos, seguido por McLaren con 129. La hazaña de Vettel en Monza nos recordó que, en la Fórmula 1, el talento puede superar al presupuesto cuando el cielo se abre. Pero el respiro durará poco. Dejamos atrás el asfalto europeo para adentrarnos en la incertidumbre total. Siguiente parada. El estreno más espectacular de la década, un desafío logístico sin precedentes donde las luces artificiales intentarán vencer a la noche tropical. Nos vemos en la primera carrera nocturna de la historia, el Gran Premio de Singapur, donde el destino del Mundial dará un giro que nadie puede prever. Imagina correr a más de 300 km/h entre muros de concreto, bajo una humedad sofocante y rodeado por la oscuridad de la noche, iluminado únicamente por 1600 proyectores de alta potencia. Bienvenidos al Gran Premio de Singapur 2008. El mundo entero puso sus ojos en el estreno del espectacular circuito urbano de Marina Bay. Lo que prometía ser una fiesta tecnológica y deportiva, se transformó en una de las carreras más polémicas y dramáticas de la historia. Todo se definiría por una estrategia arriesgada, un incidente repentino que cambió el destino de la prueba, y un error humano en los boxes que le costaría el Mundial a Ferrari. El sábado, Felipe Massa demostró una precisión milimétrica sobre el asfalto iluminado, logrando una pole position magistral con un tiempo de 1 minuto 44,801, por delante de Lewis Hamilton. Fernando Alonso, tras un fallo mecánico en la alimentación de combustible de su Renault durante la clasificación, se vio obligado a partir desde la 15ª posición, pareciendo descartado para cualquier opción de podio en un trazado donde adelantar es casi imposible. El domingo, al apagarse los semáforos, Massa defendió el liderato con autoridad, construyendo rápidamente una ventaja sobre Hamilton. Sin embargo, en la vuelta 14, el rumbo de la historia cambió por completo. El segundo Renault, pilotado por Nelson Piquet Jr., sufrió una pérdida de tracción e impactó violentamente contra el muro en la curva 17. Este incidente provocó la salida inmediata del coche de seguridad, justo después de que Fernando Alonso realizara una parada en boxes extremadamente temprana en la vuelta 12.
Esta coincidencia estratégica catapultó al español hacia las primeras posiciones, mientras los líderes aún debían detenerse bajo las restrictivas reglas de la época. Cuando se abrió el carril de boxes, Ferrari vivió su momento más oscuro. Felipe Massa recibió la señal de salida de su semáforo electrónico antes de que la manguera de combustible se desconectara. El brasileño arrancó con fuerza, arrastrando la manguera por toda la calle de boxes y derribando a varios mecánicos. Este error de cálculo, sumado a una penalización posterior, lo hundió al fondo de la clasificación, arruinando lo que parecía una victoria segura. Fernando Alonso, aprovechando el desorden estratégico, tomó el liderato y condujo con una madurez impecable hasta la bandera, a cuadros. El asturiano logró una victoria heroica e inesperada, devolviendo a Renault a lo más alto del podio. Nico Rosberg consiguió un brillante segundo lugar para Williams, y Lewis Hamilton completó el podio, sumando puntos de oro para el campeonato. No obstante, un año después se descubriría la verdad. El accidente de Piquet Jr. no fue un error, sino una orden directa del equipo para forzar el coche de seguridad, un escándalo conocido como Crashgate. La noche de Singapur dejó un mundial de pilotos en máxima tensión. Lewis Hamilton salió como líder con 84 puntos, mientras que Felipe Massa, tras el desastre en los boxes, se quedó estancado con 77. Robert Kubica se mantuvo tercero con 64 puntos y, en el campeonato de constructores, McLaren asumió el liderato con 135 puntos, frente a los 134 de Ferrari. Singapur nos demostró que bajo las luces de la ciudad, cualquier error milimétrico puede costar una corona. Dejamos el calor asiático para viajar a las tierras del sol naciente. Siguiente parada: el desafío técnico del Gran Premio de Japón en el circuito de Fuji. Cuando un título mundial está en juego, la línea entre la agresividad necesaria y el error de cálculo desaparece por completo. Bienvenidos al Gran Premio de Japón 2008. El trazado de Fuji, a los pies del volcán más icónico del mundo, nos recibió con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Lo que comenzó como una lucha estratégica por el liderato, se transformó en un duelo físico en la pista que terminó con los dos máximos aspirantes al trono sancionados. Fue una jornada de caos, una maniobra de salida que sacudió los cimientos del Mundial y la maestría de un bicampeón que aprovechó el desorden para volver a brillar. El sábado, Lewis Hamilton dio el primer golpe logrando una pole position autoritaria con un tiempo de 1 minuto 18,404. A su lado, el vigente campeón Kimi Räikkönen acechaba desde la segunda posición. Sin embargo, el drama ya se mascaba en las filas de atrás. Fernando Alonso, con un Renault en claro ascenso, clasificó cuarto, mientras que Felipe Massa, bajo una presión asfixiante por no perder el tren del Mundial, solo pudo ser quinto. El escenario estaba listo para una salida explosiva. El domingo, al apagarse los semáforos, el Mundial de 2008 dio un vuelco inesperado. Hamilton realizó una arrancada agresiva, pero, en un exceso de frenada, bloqueó sus neumáticos de forma severa al llegar a la primera curva. Sin espacio y pasado de frenada, Lewis forzó a Räikkönen y a otros pilotos a salirse de la pista para evitar una colisión múltiple. Esta maniobra fue puesta bajo investigación inmediata por los comisarios, quienes no tardarían en imponer un drive-thru al británico por forzar a otros competidores fuera de los límites del trazado. Con el grupo totalmente desordenado, lo más dramático ocurrió en la segunda vuelta. Hamilton, intentando recuperar el terreno perdido tras su error inicial, lanzó un ataque sobre Felipe Massa en la entrada de la chicana. El brasileño se vio obligado a rodar sobre el piano para defenderse, y, al reincorporarse a la trayectoria, hubo un contacto físico inevitable. El Ferrari golpeó la parte trasera del McLaren, provocando el trompo de Hamilton. El británico cayó al fondo de la parrilla, mientras que los comisarios decidieron ser salomónicos. Otra sanción de paso por boxes, esta vez para Massa, por causar una colisión evitable. Los dos favoritos al título estaban, momentáneamente, fuera de combate. En medio de la tormenta, emergió la figura de Fernando Alonso. Aunque Robert Kubica lideró gran parte del inicio con su BMW Sauber, el asturiano dio una lección de gestión de carrera y estrategia. Renault ejecutó un overcut perfecto en los boxes, permitiendo a Alonso tomar el liderato. A partir de ahí, el español mantuvo a raya los ataques de un Kubica, que defendió su posición de forma heroica frente a los ataques finales de Kimi Räikkönen. Mientras tanto, el McLaren de Heikki Kovalainen se detenía por un fallo de motor, dejando a la escudería de Woking sin opciones de sumar en el campeonato de constructores. Fernando Alonso cruzó la meta para lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada, confirmando que el R28 era ya un coche ganador. Robert Kubica aseguró un espectacular segundo lugar y Kimi Räikkönen completó el podio. Felipe Massa, tras una remontada agresiva, cruzó la meta octavo, pero la suerte estuvo de su lado.
una sanción de 25 segundos impuesta tras la carrera a Sebastián Bourdais por un incidente previo con el propio Massa, ascendió al brasileño a la 7ª posición, otorgándole 2 puntos vitales que a la postre serían definitivos. El asfalto de Fuji dejó la clasificación al rojo vivo. Lewis Hamilton mantiene el liderato con 84 puntos, pero se va de Japón con el casillero a 0. Felipe Massa recorta la distancia y se coloca con 79 puntos, a solo 5 del liderato. Robert Kubica se mantiene matemáticamente en la lucha con 72 unidades. Ferrari recupera el mando en constructores con 142 puntos frente a los 135 de McLaren. La batalla por la corona ha llegado a un punto de no retorno. Dejamos las tierras niponas para viajar a la inmensidad de Shanghái. Siguiente parada, la penúltima batalla en el Gran Premio de China. Regresar al asfalto donde tus sueños se rompieron un año atrás, justo en la entrada de los boxes, es una prueba psicológica brutal. Pero hacerlo sabiendo que la presión de todo un país pesa sobre tus hombros y que cualquier error técnico te dejará sin corona, eso es tener nervios de acero. Bienvenidos al Gran Premio de China 2008. El impresionante trazado de Shanghái nos recibió con un ambiente de final anticipada. Lo que comenzó como una demostración de velocidad pura por parte de McLaren se transformó en un juego de ajedrez estratégico donde Ferrari tuvo que tomar decisiones difíciles para mantener vivo el sueño de Felipe Massa. Todo se definiría por una pole position incontestable, una gestión de neumáticos impecable y un gesto de compañerismo que llevó la lucha por el título hasta la última vuelta del calendario. El sábado, Lewis Hamilton firmó una de las vueltas más perfectas de su carrera, logrando una pole position que dejó sin respuesta a los pilotos de Maranello. Kimi Räikkönen y Felipe Massa aseguraron la 2ª y 3ª posición, listos para lanzar un ataque combinado sobre el británico en la largada. El domingo, al apagarse los semáforos, Hamilton ejecutó una salida quirúrgica, defendió el liderato con autoridad y comenzó a imprimir un ritmo inalcanzable, rodando con aire limpio y construyendo una ventaja sólida vuelta tras vuelta. A diferencia del año anterior, el McLaren se comportaba de forma magistral sobre el asfalto chino, permitiendo a Hamilton gestionar el desgaste de sus neumáticos con una precisión técnica absoluta. Detrás, los Ferrari rodaban en una persecución constante, pero sin el ritmo suficiente para amenazar la punta. A falta de 7 vueltas para el final, ocurrió el momento clave de la tarde. Kimi Räikkönen, quien rodaba en 2ª posición, redujo ligeramente su marcha para permitir que Felipe Massa lo superara. Una maniobra estratégica de equipo perfectamente ejecutada para que el brasileño sumara 2 puntos adicionales que lo mantuvieran matemáticamente en la pelea por el campeonato. Lewis Hamilton cruzó la meta para llevarse una victoria dominante y redentora, logrando su 5º triunfo de la temporada. Felipe Massa aseguró el 2º lugar gracias al apoyo de su compañero, y Kimi Räikkönen completó el podio en la 3ª posición. Fernando Alonso, tras sus 2 victorias consecutivas, finalizó en un meritorio 4º puesto. El resultado en Shanghái dejó el Mundial preparado para un desenlace épico. Lewis Hamilton lidera con 94 puntos. Felipe Massa se mantiene al acecho con 87 puntos, a 7 unidades de distancia. El sueño polaco se desvanece bajo la bruma de Shanghái. Robert Kubica se despide matemáticamente de la lucha por el título. A pesar de haber llegado con opciones remotas de coronarse campeón, pagó el precio de un mal sábado clasificando 11º y de una carrera muy complicada en la que su BMW Sauber solo le permitió remontar hasta el 6º puesto, sacándolo definitivamente de la ecuación. En el campeonato de constructores, Ferrari lidera con 156 puntos frente a los 145 de McLaren. La mesa está servida. Lewis Hamilton tiene el título al alcance de su mano, pero Felipe Massa juega en casa para la gran final. Dejamos el continente asiático para viajar al rugido de Interlagos. Siguiente parada, el desenlace más dramático y legendario de la historia en el Gran Premio de Brasil. 38 segundos. Ese es exactamente el tiempo que Felipe Massa fue campeón del mundo, antes de que un giro del destino, en la última curva de la última vuelta, cambiara la historia del deporte para siempre. Bienvenidos al desenlace del Gran Premio de Brasil 2008. El mítico trazado de Interlagos nos recibió con una atmósfera eléctrica y un cielo cargado de lluvia que amenazaba con romper todos los esquemas. Lewis Hamilton llegaba con una ventaja de 7 puntos, necesitando solo un 5º puesto para coronarse. Pero Felipe Massa corría en casa, con el apoyo de toda una nación y la velocidad necesaria para obrar un milagro. Todo se definiría por una tormenta repentina, una elección de neumáticos arriesgada y un adelantamiento que nadie vio venir hasta el último segundo. El sábado, Felipe Massa hizo vibrar a las gradas, logrando una pole position perfecta. Hamilton, priorizando la seguridad,
clasificó en cuarta posición. La estrategia estaba clara. Massa saldría a ganar y Hamilton a gestionar el riesgo. El domingo, la tensión estalló minutos antes de la salida, cuando un aguacero obligó a retrasar el inicio. Al apagarse los semáforos, Massa defendió el liderato con una maestría absoluta, rodando con una precisión técnica envidiable bajo condiciones de adherencia mínima. Hamilton, por su parte, se mantenía en la cuarta posición, controlando la distancia con sus perseguidores. A falta de solo 5 vueltas para el final, cuando el título parecía decidido para Hamilton, la lluvia regresó con fuerza. La mayoría de los pilotos entraron a boxes para montar compuestos intermedios, pero aquí ocurrió el primer giro de guión. El Toyota de Timo Glock decidió arriesgar y mantenerse en pista con neumáticos de seco, slicks. Esta apuesta arriesgada hizo que Glock ascendiera posiciones, mientras que Hamilton, tras su parada, caía a la quinta plaza. El drama alcanzó niveles nunca vistos cuando un joven Sebastian Vettel superó a Hamilton a solo 2 vueltas del final, relegando al británico a la sexta plaza. En ese instante, virtualmente, Felipe Massa era el campeón del mundo. Massa cruzó la línea de meta bajo una ovación ensordecedora, ganando la carrera y cumpliendo con su parte del trato. En el garaje de Ferrari, los mecánicos y la familia de Massa celebraban eufóricos, pero el destino guardaba una última carta. Mientras Massa celebraba, 800 metros atrás se producía un colapso técnico. La lluvia arreciaba, y Timo Glock, con neumáticos lisos sobre un asfalto convertido en espejo, estaba literalmente patinando. En la subida hacia la recta principal, una zona con un 10% de inclinación, el Toyota perdió toda capacidad de tracción. La diferencia de rendimiento fue brutal. En esa última vuelta, Glock rodó en 1:44,7, mientras que Hamilton, con neumáticos de lluvia, lo hacía en 1 minuto 26,1. En la curva de Junção, Lewis Hamilton aprovechó esa falta de adherencia crítica de Glock para superarlo en los metros finales. Hamilton recuperó la quinta posición apenas unos segundos antes de ver la bandera a cuadros. Cruzó la meta como el campeón del mundo más joven de la historia hasta ese momento, dejando en un silencio sepulcral al garaje de Ferrari, donde la alegría se transformó en lágrimas en un parpadeo. Fue un final agridulce, la gloria máxima para el británico y una demostración de dignidad deportiva inmensa por parte de Felipe Massa, quien, roto por el dolor, saludó a su gente desde lo más alto del podio. Con este resultado, el Mundial de 2008 se cerró con una tabla para la eternidad. Lewis Hamilton se coronó campeón con 98 puntos, superando por apenas una unidad a un Felipe Massa que finalizó con 97. En el campeonato de constructores, Ferrari se llevó el consuelo del título con 172 puntos, dejando a McLaren Mercedes en el segundo lugar con 151 unidades, 18 carreras, 7 ganadores distintos, y un solo punto de diferencia tras más de 5.000 kilómetros de batalla al límite. La temporada 2008 no fue solo una competición de ingeniería, fue una tragedia griega escrita a 300 kilómetros por hora. Fue el año en que vimos a un joven Lewis Hamilton desafiar al destino para reclamar su lugar en la historia, y el año en que Felipe Massa nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide solo en trofeos, sino en la dignidad absoluta frente a la derrota más cruel que el deporte haya presenciado jamás. Dicen que en la Fórmula 1, el segundo es el primero de los perdedores. Pero después de aquel domingo en Interlagos, esa frase perdió su sentido. Massa perdió el título por un suspiro, pero se ganó el respeto eterno de un paddock que se quedó sin aliento. Hamilton cruzó la meta entre el caos y la lluvia, iniciando una era que cambiaría el automovilismo para siempre. Al final, 2008 nos dejó una lección que aún resuena en las gradas de cada circuito. En este deporte, la gloria y el desconsuelo están separados apenas por una curva, por una gota de lluvia, o por 38 segundos que durarán una eternidad.